Pues bien, hermanos, abran sus escrituras, vamos a Hebreos 10. Hoy vamos a ver un tema muy relacionado a la familia cristiana, muy relacionado a la iglesia, a esa iglesia que Dios está anhelando, que tú y yo seamos miembros de esa congregación, de esa iglesia, que un día Dios va a venir por ella. Y vamos a Hebreos 10 y vamos a poder ver este pasaje, un pasaje muy precioso. Hebreos 10, vamos a dar lectura del versículo 22 al 25, únicamente del 22 al 25. Vamos a estar tomando diferentes versículos para poder ir adentrándonos en el tema. Hebreos 10, 22 al 25, dice la palabra de Dios: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Padre amado, en el nombre de Jesús nos acercamos, como dice tu palabra, confiadamente, Señor, en plena certidumbre de que tú estás en medio de nosotros. Padre, para pedirte, para suplicarte que esta palabra, Señor, venga a hablarnos personalmente, Señor. Tú la vengas a hacer individual a cada uno de nosotros, Dios. Tú vengas a hacer el llamado a cada hermano y a cada hermana que se encuentra en hoy. Padre, tú has traído a los que has querido esta mañana, Señor, para que escuchen tu palabra, para que veamos, amado Dios, si estamos caminando por ella, Señor. Padre, porque aquí le estabas hablando a una iglesia, a un pueblo que se estaba apartando de ti, a un pueblo que tenía muchas luchas, muchas pruebas, y que tú querías que permaneciera fiel a ti. Padre, hoy habla nuestra vida, Señor. Hoy ven a tratar con cada uno de los que estamos aquí, Señor, y que nuestra fe y nuestra esperanza, Señor, aumente, Señor, no decaiga, Señor, que al contrario, hoy podamos afirmarnos en tus promesas, en ti, Señor, en la esperanza que tú nos has dado, Señor. Padre, porque tú nos has dicho que fuiste a preparar lugar para nosotros, Señor, y que donde tú estás, quieres que estemos contigo, amado Dios. En esa esperanza descansamos, Señor, en esa promesa la hacemos nuestra, Señor, para poder seguir caminando a tu lado. Padre, en el nombre de Jesús, amén. Pues vemos que la palabra de Dios le está hablando a una iglesia, a un pueblo que estaba atravesando por una situación difícil, por una situación que los hacía variar mucho en su fe, en su confianza, que los llenaba de temor ante el sufrimiento que pudieran tener, ante la falta de fidelidad, de transparencia de unos a otros, cuando ellos habían entendido que se trataba de un cuerpo, cuando ellos habían entendido que se trataba de una familia en Cristo Jesús. Y vemos cómo la palabra de Dios está tratando con cristianos, con iglesia, que habían perdido ese empuje inicial, ese primer amor, lo estaban haciendo a un lado. Que esa salvación tan grande que poseían, la estaban perdiendo. Y esta iglesia necesitaba mucho del aliento, de la fortaleza, de la palabra, del Espíritu y de Cristo Jesús.
porque muchos de ellos estaban perdiendo la esperanza presente, la esperanza futura, la estaban haciendo a un lado, estaban haciendo a un lado la eficacia de la salvación en sus vidas, la eficacia de esa salvación dada por Cristo Jesús. Por eso, el escritor de los Hebreos hace este llamado a esta iglesia, hace este llamado a ese pueblo. Y hoy, con la ayuda de Dios, esperemos que entendamos que esta palabra es fiel y que es para ti y para mí. Pues es uno de los pasajes más alentadores y con más exhortación a la vida del cristiano, a la vida del creyente. ¿Para qué? Para mantenerse firmes. Un pasaje precedido de varias noticias maravillosas. Acababa el escritor de describir el sacrificio de Jesús. Acababa de decir lo que Jesús había hecho por ti y por mí. Y se lo estaba diciendo a este pueblo, a esta iglesia. Mira, vamos a leer el versículo 11 del mismo capítulo de Hebreos 10. Y fíjate lo que les estaba diciendo. Ciertamente, todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados. O sea, en otras palabras, los que a veces nos paramos en un púlpito, siempre estamos recalcando el sacrificio de Jesús. Y en aquel tiempo los sacerdotes se dedicaban a tratar de motivar a la gente a ofrecer sacrificios para que pudieran quitar el pecado de sus vidas. Pero mira lo que dice el versículo 12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo. Porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. O sea, les estaba diciendo ahora ya no es necesario que ustedes ofrezcan un sacrificio cada semana o cada día, sino que realmente crean que aquel que se entregó por ti y por mí es el que fue ofrecido como una ofrenda por tu pecado, es el que pagó por tu pecado. O sea, hay un perdón disponible para cuando tú tomes la decisión de entregarle tu vida, Él se olvidará de tus pecados, dice la Escritura, siempre y cuando tú tomes esa decisión de seguir a Jesús. Hay una libertad de entrar al lugar santísimo. Ya no es necesario un sacrificio para que tú puedas estar en la presencia de Dios. No, ahora hay libertad de entrar a ese lugar. ¿Por qué? Mira el versículo 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Ya no necesitas un intermediario. Ya no necesitas quien esté de intermediario entre tú y Dios. Solo la sangre de Cristo. Él es el camino. El versículo 20 dice, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. El gran sacerdote sobre nosotros, sobre ti y sobre mí, que depender de un solo hombre. No tienes que depender de un hombre, solamente aprende a depender de Cristo. Así estamos tratando de esforzarnos en este camino, no dependiendo de un hombre,
en este lugar, sino dependiendo de la guianza de Cristo Jesús. Entonces, ahora bien, entremos de lleno a este tema, donde realmente la palabra nos está exhortando en muchas maneras, hermanos. Acerquémonos con corazón sincero. Acerquémonos con corazón sincero. ¿Te acuerdas que el pueblo de Israel caminaba con Jesús? Estaba andando ahí con Jesús y a cada momento Jesús les mostraba su amor, su bondad, su misericordia. Le llevaban enfermos, sanaba enfermos. Cuando necesitaban comida, Él se las daba. Y más sin embargo, el Señor Jesús, mirando no las actitudes de la gente, mirando no lo que se ve por encima del cuerpo o con los ojos humanos, sino mirando el corazón, Él les decía: ustedes de labios me honran, pero su corazón está lejos. Y el escritor de los Hebreos dice: quítate todo eso y acerquémonos con corazón sincero, con un corazón dispuesto a escuchar la voz de Dios, con una confianza, en plena certidumbre de fe, dice. Fe es confianza, en plena certidumbre de fe. ¿En qué? En las promesas de Dios. Y si Dios te ha traído hasta aquí, y si Dios te ha rescatado del mundo, es para llevarte a donde Él fue a preparar el lugar para que tú estés. A donde Él ha ido a preparar esa morada, donde un día quiere que estemos con Él. Donde un día tú y yo, por la promesa de Dios, vamos a estar con Él. Él no falla, hermanos. Aquí a lo mejor tu hermano o tu hermana te puede fallar, pero Él es fiel. Aquí podemos fallarte cualquiera de los que nos encontramos aquí, pero Él no, hermano. Tienes que poner tus ojos en Él. Tienes que acercarte con plena confianza, con plena certidumbre de que el que quiere llevarte a esa tierra prometida es Cristo Jesús. Pero este versículo dice: purificados los corazones de mala conciencia. Con los corazones purificados de una mala conciencia. Mira lo que te dice Hebreos 9:14. Hebreos 9:14 dice: cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Con los corazones purificados de mala conciencia. ¿Cómo vas a conseguir esto? Solamente entregando tu vida a Dios, solamente experimentando una salvación de Dios en tu vida, creyendo que Cristo Jesús ha limpiado tu vida, ha hecho a un lado esa mancha que se interponía entre ti y Dios, esa mancha que estaba en medio del Creador del universo, en medio de aquel que vino a pagar con su sangre, con su vida. Y Él, cuando tú le entregas toda tu vida, cuando tú te rindes a Él, ¿qué hace? Limpia tu conciencia, limpia tu vida, hace a un lado esas obras muertas, esas justificaciones que a veces el ser humano tiene, y que muchas veces cuando tú le hablas a la gente, lo primero que te dice: ¿y yo de qué tengo que arrepentirme? Cuando tú le dices: tienes que arrepentirte, buscar una reconciliación con Dios, la gente te dice: ¿y yo de qué tengo que arrepentirme? Yo no le hago mal a nadie. Tu conciencia descansa en obras muertas. Y eso es lo que le pasa a la gente. Eso es lo que le pasa a mucha gente que aún con varios años o con mucho tiempo escuchando palabra de Dios, no alcanza a creer que Dios puede quitar todo eso que viene estorbando en su vida. Y dice: lavado los cuerpos con agua pura. O sea, te quiere decir que vengas limpiecito cada 8 días,
que te bañes para que vengas a verle. No, hermano, está hablando en un lenguaje simbólico, que solamente a través de la palabra lo podemos ver y podemos quitar cualquier duda que pudiéramos tener. Mira, vamos a Efesios 5:25, lavado los cuerpos con agua pura. 5:25 y 26, Efesios 5, a ver si alguien lo encuentra, hermanos, de mi lectura, Hebreos 5:25 y 26, Efesios 5:25 y 26. Amar a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. ¿Cuál es el lavamiento del agua? La palabra. La palabra es la que te viene a quitar todo eso que se interpone para que tú busques a Dios con ese corazón sincero, con esa búsqueda sincera, con una conciencia limpia. ¿Limpia por qué? Por la palabra, por el agua que es la palabra de Dios. Miren, Juan 13:10. A ver, otro hermano. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todo. Fíjate, y este versículo puede ser real, puede cobrar vida delante de nosotros. El que está lavado no necesita sino lavarse los pies, porque el Señor Jesús en esos momentos les iba a hacer lavamiento de los pies, demostrando su humildad. Dice, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Y sabes, el Señor Jesús estaba mirando que no todos estaban limpios. Tú y yo somos limpios de la culpa del pecado, porque la palabra nos ha limpiado, porque la palabra te limpia y te va a limpiar de la contaminación de este mundo. Mira, tú y yo estamos expuestos a que a cada día la contaminación de este mundo, simplemente cuando tú viajas en la combi o en el transporte público, vas escuchando cosas a lo mejor no agradables. O cuando tú estás con personas, por X situación, que tú estés en una reunión o que tú te encuentres a compañeros de tu trabajo o que estés en tu trabajo, creo que no todos te hablan con palabras honestas, con palabras decentes. Mucha gente y más hoy, está acostumbrada a hablar con majaderías, a hablar con doble sentido. Y todo esto, hermano, va contaminando tu mente, va contaminando tu corazón. Pero cuando tú vienes a la palabra, cuando tú llegas a tu casa y le das gracias a Dios, o cuando empieza la lectura de la palabra de Dios, Dios te va limpiando a cada día. Te va limpiando de esa contaminación de este mundo, ya que el diablo a cada día trata de moverte de la fe, de esa confianza que tú has puesto en Cristo Jesús. ¿Y cómo lo hace? Pues empieza a contaminar tu conciencia. Pero tú, a medida que tengas el hábito de leer su palabra, de escucharla, qué es lo que quiere Dios de tu vida, es como vas a llegar a esa limpieza. Cómo vas a llegar a conocerle cada día más y ver que necesitamos ser limpios a cada día a través de la palabra. Necesitamos mantenernos firmes con ese llamado que Dios nos ha hecho, sin variar nuestra fe, sin cambiar nuestra fe, en estos tiempos tan difíciles que nos está tocando vivir, en estos tiempos que se avecinan, cuando tú ves que la economía a nivel mundial se está derrumbando, cuando hoy, hace meses o hace semanas te hablaba que el dólar andaba en 16, 17 pesos, hoy ya pasó los 18, hermanos. Tarde o temprano esto va a repercutir en tu economía. Tarde o temprano esto va a venir a moverte de la creencia que tú tienes. Pero ¿qué nos está diciendo la palabra de Dios? Mantengamos firmes, estemos firmes sin fluctuar.
la profesión, en otras palabras, el llamado de nuestra esperanza. Que si tú has alcanzado a mirar ese llamado, esa profesión de la esperanza que tienes, ten seguridad de que el que te está llamando es Cristo Jesús. Y Él es fiel. Él te va a mantener firme, creyendo de veras en quién. Debes de mantenerte firme en aquel que te está llamando. Porque también debes saber una cosa, que el diablo a cada momento está lanzando dardos. Y está utilizando aún a muchos de nosotros para hacerte caer. Aún a tu propia familia, aún a tus propios hijos, para hacerte caer de ese llamado, de esa profesión que Dios está haciendo también. Pero tú y yo necesitamos mantenernos firmes. Aún si quieres tú, si es necesario, dudando aún de nosotros mismos, de ti mismo duda, pero no de Cristo, porque Él es fiel. Él no escatimó nada. Y cuando tú realmente tienes a Cristo Jesús como la roca, como el fundamento de tu vida, esto te va a llevar a pensar las cosas antes de actuarlas, a analizar las cosas que están sucediendo a tu alrededor, a ver que todo esto tiene un propósito para tu vida, que todo lo que va a suceder o lo que está sucediendo tiene un propósito. Y la palabra te dice, mantente firme, sin fluctuar, sin cambiar esta fe. Mantenernos firmes es mantener esa fe que no vacila en las luchas, que no vacila en la prueba, sino se mantiene firme. ¿Por qué? Porque está basada en la obra redentora de Cristo Jesús. Ahí está basada tu fe. No está basada en un movimiento, no está basada en un hombre, está basada en un ser que todo lo vio, que entregó a un solo. Hebreos 9:28, mira lo que nos está diciendo la palabra. Hebreos 9:28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Y puedes mirar a tu alrededor cómo está cambiando la situación en cuanto a la economía, en cuanto a la familia, en cuanto a muchas cosas, hermano. Está moviéndose el mundo, pero nosotros tenemos esta esperanza. ¿Qué estás esperando? Que Cristo venga por ti y por los que estamos aquí, para salvar a los que le esperan. Que tu esperanza sea la venida de Cristo Jesús. Ahora, ¿cómo estás esperando esta venida? ¿Cómo le estamos esperando? Como una familia bien unida, como una familia, como un cuerpo, Cristo Jesús, donde estás valorando al que está a tu lado, donde estás descansando en su resurrección y regreso, en esa resurrección que Él tuvo. Si has creído y crees que un día va a regresar, y ya no va a regresar para ofrecerse nuevamente en sacrificio, va a regresar como juez, para juzgarte por lo que hayas hecho, por lo que estés haciendo. Pero la fe está basada en esa obra terminada de Cristo Jesús, y que le hemos creído. Ahora, ¿la estás esperando de esta manera su segunda venida? Estamos esperando, estamos descansando en que Él ya pagó por nuestros pecados. Estamos viviendo para Cristo. ¿Realmente estamos pensando en esa obra redentora? Estamos descansando en el sacrificio del Señor Jesús. Romanos 6:9. Romanos 6:9 al 11, le vamos a dar lectura. A ver, otro hermano de los que no han leído. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de él,
Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. El 11. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Fíjate qué hermoso pasaje. En otras palabras, nos está exhortando el apóstol Pablo a vivir, si vivimos para Cristo. Ahora, si vivimos para Cristo, tenemos que andar como Él anduvo, ¿no? Dice el apóstol Juan, amando y sirviendo al prójimo. Amando y sirviéndonos unos a otros. ¿Por qué? Porque sabes que en quien has creído, una vez fue muerto y una vez resucitó de ahí, de esa muerte, de los muertos, y que la muerte ya no se enseñorea más de él. ¿Por qué? Porque pagó por tu pecado y lo hizo una sola vez, y tú que has depositado tu fe, tu confianza en él, ahora debemos nosotros considerarnos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Señor nuestro. El mismo apóstol Pablo decía, yo no sé si es mejor seguir en esta tierra o partir con el Señor, que es muchísimo mejor. Pero sabes una cosa, él estaba preparado. Él decía, he acabado la carrera. Y tú y yo seguimos en esta lucha. Pero si vivimos, vamos a vivir para Cristo, hermano. Vamos a seguir viviendo para Él, pero sirviéndonos unos a otros, amándonos unos a otros, sirviendo a nuestro prójimo como lo hiciera Cristo Jesús. Los pecados son perdonados si tú lo haces de esa manera. ¿Y sabes una cosa? El cielo es seguro. Cristo Jesús te va a abrir la puerta del cielo. Esto es seguro si realmente alcanzamos a entender que el que nos está llamando es Cristo Jesús. Y que un día puedas expresar las palabras de ¿sí? He acabado la carrera. No sé si quedarme aquí me conviene o partir con el Señor. Eso es lo más precioso, eso es lo más hermoso. Pero Él ya había trabajado, pero Él ya había hablado de su palabra, pero Él vivía como vivía Cristo. Y a eso Dios nos está llamando. A eso Dios te está llamando. A que trabajemos juntos en el mismo amor. A que tengamos el mismo sentir, las mismas cosas. Mira el versículo 24 de Hebreos 10. En el versículo 24 dice de esta manera. A ver, otro hermano que lo lea. Versículo 24 de Hebreos 10. Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Fíjate cómo aquí el escritor de los Hebreos ya está hablando claramente a un pueblo, a una familia cristiana. Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. En otras palabras, te está diciendo, trabajen juntos en un mismo amor. Considérense unos a otros. Si somos un cuerpo en Cristo Jesús, tú no le puedes decir al miembro más pequeño de tu cuerpo, no te necesito. Al contrario, trata de utilizarlo para lo cual ha sido llamado, para lo cual ha sido formado en tu cuerpo. Utilice ese miembro y va a ser de mucha utilidad. Así somos cada uno de nosotros en el cuerpo de Cristo Jesús. Así somos en una iglesia, en una familia cristiana. Necesitamos considerarnos unos a otros, valorarnos unos a otros, pensar, idear, descubrir maneras para alentarnos unos a otros, para alentarnos al amor y a las buenas obras, para alentarnos a amar. ¿Cómo? Sirviendo. No hay otra manera de que tú ames, solamente sirviendo, haciendo buenas obras. El amor, hermano, no es una emoción que hoy lo sientes y ya mañana no. No, ese es lo que el mundo está inculcando, lo que allá te enseñan a lo mejor. No,
El amor no es una emoción, sino un acto de voluntad. Es una vivencia diaria que debemos tú y yo tener. Es algo que podemos y debemos hacer, amar a nuestro prójimo. Pero si ese amor no se refleja en medio de nosotros, en los 5, los 10 que estamos aquí, o los 20 que venimos cada 8 días, o sea, ¿cómo vamos a amar a los que no vienen? ¿Cómo vamos a amar a aquellos que no están en medio de nosotros? ¿Cómo vamos a considerar a otras personas si no nos consideramos nosotros mismos? Debemos practicar ese amor. Un siervo de Dios escribía estas cosas. Dice que el amor es la raíz. El amor es la raíz. Buenas obras son el fruto. Ahora bien, dice que los corazones que aman, son jardines. Aquel que tiene un corazón con mucho amor, dice que es un jardín. En otras palabras, te está diciendo, es una tierra muy fértil. Es una tierra donde el fruto va a aparecer. ¿Qué te dice? Los pensamientos de este corazón que ama, esos pensamientos de amor, son raíces. Y esas raíces, en un jardín, ¿qué van a hacer? Van a traer palabras llenas de amor, que son las flores de ese jardín. Entonces, los corazones que aman son jardines, los pensamientos de amor son raíces, y las palabras que se dicen, porque cuando tú amas lo tienes que decir. O sea, no es un amor que nunca lo menciones, que nunca lo experimentes, que nunca lo des o que nunca lo demuestres con tus palabras y con tus obras. El final dice, las buenas obras son los frutos de tu vida. Porque las buenas obras las está produciendo un corazón que ama. Esa tierra fértil. ¿Qué te está llevando a decir? A tener palabras de amor, pensamientos que a la larga te van a motivar a hacerle bien a tu esposa, a tus hijos y a tu prójimo más cercano. Sí. Y que en su momento tú se lo vas a expresar. En su momento tu corazón, tu vida va a traer ese fruto, va a manifestar ese fruto, va a brotar como algo natural, no lo vas a forzar, va a ser un acto voluntario, algo natural, ¿sí? Entonces, el amor nos lleva a considerar a todos los que nos rodean, a otros, no a encerrarte en ti mismo, a considerarte a ti mismo, ¿sí? La consideración que resulta del amor va a provocar más amor. ¿Sí? Si tú consideras que hay amor en tu vida, tú lo vas a dar naturalmente. Por eso es lo que te decía, necesita mostrarse ese amor con hechos, con palabras. Necesitamos amarnos más, en otras palabras, y demostrárnoslos. No nada más, sí hermano, te amo, qué bueno. A lo mejor nunca se lo has dicho. O a lo mejor nunca se lo manifiestas. Y a lo mejor ese amor no se lo has demostrado con las buenas obras que tú hagas. Con las buenas obras que tú le estés tratando de hacer a toda tu familia, a todos tus compañeros de trabajo, a todos tus compañeros estudiantes. Entonces, ¿qué necesitamos? Motivarnos a ese amor y a las buenas obras. Motivémonos más los unos a los otros. Motivémonos más. Porque mira, el versículo 25
de Hebreos 10, a ver si alguien le da lectura. El versículo 25. Amén. Dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. No dejando de congregarnos. Es una sugerencia, hermanos. ¿Qué piensan, hermanos? ¿Es una sugerencia o es un mandamiento? Es un mandamiento de parte de Dios. Y se los estaba diciendo en primer lugar a esta iglesia porque veía lo que estaba sucediendo. Esta era una iglesia formada por judíos. Era una iglesia que había escapado del judaísmo. En otras palabras, que traía raíces de otra denominación. Muchos de nosotros está pasando lo mismo, traemos raíces de muchas denominaciones, de diferentes congregaciones en las cuales tú y yo estábamos, y que hoy estamos por la gracia de Dios aquí. Y el escritor veía el peligro y les advertía a esta iglesia, porque también es una señal de la venida de Jesús, esto que les estaba diciendo en este solo versículo, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. ¿Cuál día, hermano? La venida de Cristo. La venida de Jesús, ¿sí? Entonces, el escritor dice, no dejes de congregarte. Ahora, ¿cuál es el propósito con que tú y yo nos estamos congregando aquí? ¿Tenemos las mismas expectativas? No dejando de congregarnos, decía el escritor. ¿Por qué? Porque él estaba mirando que había problemas entre esta iglesia, había problemas, había luchas, muchos estaban queriendo regresar al judaísmo, muchos de la iglesia de los hebreos estaban queriendo regresar al judaísmo, muchos estaban queriendo alejarse de las cosas de Dios, ¿sí? Y lo primero que hacían era dejarse de congregar, como tú y yo muchas veces lo hacemos, ¿sí? Porque a veces surge un problema entre nosotros. No te saludó la hermana, no te saludó el hermano, se hizo que no te miró y se fue por otro lado. ¿Y qué pasó? Te empiezas a dejar de comer. Es lo primero que piensas. Como si el que no te saludó fue Cristo Jesús. Como que a lo mejor el que escuchaste algo que no te gustó, a lo mejor fue de Cristo Jesús. Y no, fue de alguien, de algún hermano que a lo mejor no estaba en el momento adecuado, no estaba en el momento correcto, no estaba en el mismo espíritu. Lo primero que mucha gente hace es dejarse de congregar. ¿Sí? Y que esto, hermano, en ti y en mí sea lo último que pienses, que pensemos. Cuando venga esa lucha, cuando venga ese dardo, esa prueba a nuestra vida, piensa que Cristo Jesús es fiel. Él no falla, hermano. Él siempre ha querido que su pueblo esté unido. Él siempre ha querido que su pueblo esté unánime. Y tú, cuando venga este dardo del enemigo a tu vida, piensa una cosa. Piensa en aquellos momentos, en la importancia cuando tú has estado alabando junto a tu hermano, junto a tu hermana, cuando tú has venido a adorar a Dios, cuando cantas, hermano, junto a tu hermana, que a lo mejor te ama y te ha demostrado su amor. ¿Acaso no sientes la presencia de Dios, hermano? ¿Acaso no sientes la fortaleza que necesita tu vida? ¿Acaso esto no te motiva? Como las alabanzas que acabamos de entonar, ¿no te motiva la presencia de Dios? ¿No tu vida no siente que nos necesitamos unos a otros? ¿O no siente tristeza de ver, a lo mejor hoy es un buen ejemplo, de ver que hay sillas vacías, que hay hermanos que no han venido hoy? Por lo que tú quieras y mandes, no quiero decir que ya no vayan a venir, o no quiero decir que se hayan tropezado por algo, a lo mejor tienen algún problema,
esta familia Mendoza, a la hermana Eva la operaron esta semana y pues por lógico no iban a estar hoy de aquí, a lo mejor fueron a visitarla, tienen cosas que hacer, pero los demás hermanos que no han venido, ¿no sientes que estarías mucho mejor que ellos estuvieran en medio de nosotros? ¿Sí? Esto no nos motiva a buscar a cada día más y más a Jesús. Esto no te motiva a que estemos unidos como un solo cuerpo, como un cuerpo en Cristo Jesús. ¿No nos lleva a eso, hermanos? No te lleva a pensar, ay, si viniera la hermana para pues darle un buen abrazo, para animarnos, para exhortarnos unos a otros en el amor de Jesús. El escritor se los estaba diciendo, dice, no se dejen de congregar como algunos tienen por costumbre. ¿Por qué? Los tiempos que estamos viviendo, y según los grandes teólogos y los conocedores, dice que estamos viviendo los últimos tiempos, la venida del Señor Jesús está pronto, está cerca. Las evidencias tú las puedes ver, y unas de las consideraciones que varios escritores en la palabra de Dios nos dejan ver es esto, que algunos apostatarán de la fe en los postreros días. Algunos dejarán de congregarse. En estas palabras que acabamos de leer, dice, sino exhortándonos. ¿Por qué exhortándonos? En otras palabras, animándonos, ¿sí? Alentándonos unos a otros. Eso es lo que te está diciendo. ¿Por qué? Dice, y tanto más, fíjate, y tanto más, o sea, ¿cuánto más? Cuando veis que aquel día se acerca. Nos está dejando ver que cuando el Señor esté a punto de regresar, algunos dejarán de congregarse, algunos dejarán el camino de Dios, algunos se volverán al mundo. La venida de Cristo está cerca. Entonces necesitamos nosotros tener en mente que es bueno que tú y yo nos reunamos con un propósito, exhortarnos al amor y a las buenas obras. Las señales de la venida de Cristo Jesús están cerca. Mira, Mateo 24, que ya mucho, ese pasaje ya me lo sé hasta de memoria. Sí, hermano, no está por demás recordarlo. Mira, vamos a leer el versículo 10. De Mateo 24. Y dice la palabra: muchos tropezarán entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Ahora bien, si analizamos a profundidad, nos tendríamos para varios estudios este solo versículo, y pudiéramos tener material, no nada más de este lugar, sino de muchas iglesias, donde muchos se están tropezando, ¿sí? Donde muchos están siendo tropiezo unos para otros, y donde muchos se están aborreciendo. Y aún con muchas personas que conocemos, algunos nos hablan por compromiso y otros por causa de lo que les han sembrado, de lo que les han dicho, pues hermanos, nos aborrecen. Pero esto está escrito. Esto dice que iban a ser señales de la venida del Señor Jesús. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Pues simplemente date una vuelta de lo que está sucediendo en el mundo cristiano. Si eres temeroso de Dios, te vas a horrorizar de lo que tú encuentres, de las muchas cosas, algunos ejemplos que les he puesto de lo que está pasando, ¿sí?
y que hay muy pocos que se atreven a denunciar a estos falsos profetas. Muchos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Son millones, son multitudes. Pero mira lo importante de este otro versículo. Y por haberse multiplicado la maldad, fíjate, el amor de muchos, hoy tristemente, este es un tema del cual en muchas iglesias el amor está hecho un daño, el amor está frío, el amor se ha enfriado. ¿Por qué? Por la maldad, porque Dios así lo dejó escrito, porque el diablo utiliza aún a los mismos congregantes, a los mismos miembros de la iglesia, para que el amor de muchos se enfríe. Pero hay de aquel que esté sirviendo para esto. La palabra dice: mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Eso es lo que te dice la palabra de Dios: el que persevere hasta el fin, este será salvo. No basta con que, sí, yo ya creí, sí, yo ya me entregué a Dios, sí, de esforzarme en el camino del Señor. No, la Escritura te está mandando a que vivas como vive el Señor Jesús, como vivió el Señor Jesús en medio de nosotros. Y el escritor te estaba diciendo, no dejando de congregarte, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, animándonos. Exhortándonos no quiere decir vas a regañar al hermano, oye, ¿por qué ya no has venido? No, anímalo. Eso es lo que significa exhortar, alentar, aliéntalo, dale palabras de amor, ¿sí? Entonces, viendo lo que está sucediendo en medio de las iglesias, lo que estaba sucediendo en este pasaje de la Escritura, ¿tú crees que no debería esto estimularnos a congregarnos y a unirnos más con la iglesia? La Escritura dice que no sabes cuándo va a ser el día ni la hora. Las señales se están dando. No sé si a ti te pasó, creo que muy pocos lo escucharon, pero escucharon una tormenta la madrugada fuertísima que estuvo. De veras. No sé cuánto nos pasaría, pero por lo menos, no te puedes ya dormir. Le digo, no, pero esto me va a servir para ponerme a orar delante de Dios. Y pues, hermanos, no te queda otra más que decirle: Señor, pues eres grande y aquí estamos, dispuestos a hacer tu voluntad. Si hoy vuelves, pues que nos haya sido su voluntad. Si hoy regresa, que te halle el mismo sentir del pueblo de Dios, que te halle en los intereses del Señor Jesús, ¿sí? Por eso, realmente, la pregunta es: ¿realmente hay lazos familiares en medio de nosotros? La pregunta es: ¿realmente somos una familia en Cristo Jesús? ¿Realmente estamos formando su cuerpo? ¿Qué está pasando? ¿O cómo te sientes en medio de esta familia? ¿Sí sientes que tienes lazos familiares aquí, con los hermanos, con las hermanas, con los jóvenes? ¿Sí hay esos lazos muy estrechos entre nosotros? Porque, hermanos, una familia funciona mejor cuando todos son fieles, cuando todos son unidos. Es cuando funcionan mejor las cosas. Ahora, para que esto se lleve a cabo, ¿tú qué puedes hacer para fortalecer estos lazos? ¿Tú qué puedes hacer para fortalecer a esta gran familia en Cristo Jesús? O más claro aún, ¿tú qué estás haciendo para que esta familia se una más cada día? Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Piénsalo, medita un momento, ¿qué puedes hacer
para fortalecer a esta familia. Piensa, ¿qué estás haciendo para que esta familia siga fiel a Dios? Todos tenemos algo que hacer. Decía un hermano así, hace 2 años casi: Dios no hace basura y tú no eres basura. Tú eres un instrumento precioso en las manos de Dios, que puede hacer mucho por el que está a tu lado y por el que está cerca de ti cada día. Vamos a pensar un momento, vamos a meditar un momento, de qué manera pudiéramos fortalecer a esta familia que Dios nos ha dado, que Jesús nos ha dado. Es cierto, a veces cosas no caminan bien. Es cierto, a veces no todo nos está saliendo bien, pero ahí es donde más se disfruta la presencia de Dios. Ahí es donde más necesitamos estar en los intereses de Cristo Jesús. Cuando las cosas no están saliendo, cuando a lo mejor alguien llegó y te dijo, sabes que no estás haciendo las cosas bien, ahí es momento de ponerse en las manos de Cristo Jesús. Es momento de analizar tu caminar delante de Dios. ¿Qué podemos hacer para fortalecer la fe del hermano, ¿Qué podemos hacer para fortalecer, estrechar los lazos familiares que nos unen en Cristo Jesús? Padre, solamente tú puedes mostrarlo, Dios. Solamente tú puedes hacerlo, Señor. Padre, pero agradecemos tu palabra, Dios. Agradecemos, Señor Jesús, que tú a cada día quieres que te sirvamos mejor, que tú a cada día quieres que caminemos como tú anduviste en esta tierra. Padre, tú quieres que entremos directamente a tu presencia, con un corazón sincero, con una fe, una confianza en ti, pues tú, Señor, has limpiado nuestra vida, has limpiado nuestra conciencia de ese pecado, Señor, de ese pecado que veníamos arrastrando y que tú nos quitaste a través de tu sacrificio. De ese pecado, Señor Jesús, que tú limpiaste nuestras vidas a través de tu sangre preciosa, cuando tú rociaste nuestras vidas con esa preciosa sangre. Padre, ayúdenos a mantenernos firmes, a seguir confiando en que tú vas a cumplir todas las promesas que nos has hecho, Señor. Y una de ellas es que nos vas a llevar contigo, Señor. Una de ellas es de que tú fuiste a preparar la morada para que nosotros habitemos juntamente contigo. Por eso, amado Dios, te rogamos que, Padre, tú abras nuestra mente, nuestro corazón y pensemos y ideamos maneras de motivarnos unos a otros, Señor. De motivarnos a esos actos de amor, a esas buenas acciones que la gente, que nuestra familia está demandando ver en nuestra vida. Esos frutos de amor, Señor, que debemos dar. Padre, porque tú dices, amado Dios, que somos cartas leídas por todos los hombres, libros abiertos, Señor. Padre, y cuánto más para los que están cerca de nosotros, cuánto más que ellos están mirando nuestras acciones a cada día. Por eso, amado Dios, ayúdanos a motivarnos unos a otros. Ayúdanos, Señor Jesús, a estrechar esos lazos familiares. Ayúdanos a unirnos más como ese cuerpo que tú quieres usar en este lugar para atraer a nueva gente, Señor. Ahora que tú estás haciendo esta obra, Señor, llévanos a ver las necesidades
necesidades de los otros, Señor, de los que están a nuestro alrededor, de los que están a nuestro lado, Señor. No mirarnos a nosotros mismos, porque tú ya nos has visto con amor, con bondad, con misericordia, Señor. Ahora ese amor que tú has demostrado, queremos nosotros también manifestarlo. Queremos dar ese fruto, Señor. Ese fruto, Señor, que salga espontáneo, que salga natural, Señor. No queremos forzarlo. Padre, a mantenernos firmes en este lugar, en esta congregación, porque no queremos restar, Señor, sino queremos sumar, Señor, a más gente en este lugar para que te alaben y te busquen. Por eso, amado Dios, pon palabras de ánimo en cada uno de nosotros, Señor, para a lo mejor animar, exhortar al que no vino hoy, Señor, o aquel que tú has puesto en nuestro corazón, Señor. Padre, a que venga a deleitarse en tu presencia, Señor. Padre, y nos atrevemos a pedirte todo esto, Señor, porque hemos podido ver, Señor, que a lo largo de este tiempo tú nos has contestado muchas peticiones, amado Dios. Muchas peticiones con personas, con hermanos, con hermanas, Señor, que no vinieron y que hoy nuevamente los tienes en medio de nosotros, Señor. Padre, y por eso, Señor, como dijera Abraham, Señor, ahora que nos has permitido abrir nuestros labios, Señor, te rogamos por aquellos que no están con nosotros hoy, Señor, para que tú los traigas a través de tu Espíritu Santo, Señor. Solamente utiliza la vida de los que están aquí, Señor, para que puedan alentarlos, puedan, Señor, animarlos, Padre, a que no dejen de buscar. Los tiempos son muy malos, Señor. Padre, el amor se va enfriando, Señor, a medida de que podemos a lo mejor mirar, Señor, cosas que suceden en medio de nosotros, Señor. Pero te rogamos que eso no suceda, Señor, que eso, Señor Jesús, tú vengas a pulirnos, Señor, como esas piedras que tú pules en un río, Señor, que van chocando unas con otras hasta que tú las dejas lisas, hasta que tú las dejas preparadas para que alguien vaya y las tome y las ponga de adorno en su casa, en su jardín, Señor. Padre, tu palabra dice que nuestra vida debe ser un adorno para tu doctrina, para tu palabra, Señor. Ayúdanos a poder ver esto, Señor, en nosotros, Señor. Usa nuestra vida, Señor, nuestros labios, Padre. Tu perdón.
Padre, que esta alabanza pueda ser una realidad en nuestra vida, Señor. Porque, amado Dios, de veras que valoremos ese sacrificio que tú hiciste, Señor, y que hoy a grandes rasgos hemos entendido que por él tú has limpiado nuestra vida, Señor. Padre, ese amor que tú mostraste para con nosotros, Dios, Padre, permítenos transmitirlo a los demás, Señor, compartirlo con los demás. Toma todo nuestro ser, toda nuestra mente, nuestro corazón, Señor.